días para todos y todas. Bienvenidos a esta nuestra sesión en virtual. Hay alguna información que les tengo que compartir. El plan de investigación que debemos hacer, que ya estamos haciendo y que vamos a revisar ahora la primera parte que ustedes enviaron. La vamos a... tiene fecha de entrega que sería el 26 de marzo como última fecha improrrogable para la entrega del mismo. Entonces, por favor, apúntenlo por ahí, ¿sí? Fecha de entrega del plan de investigación grupal es el día 26 de marzo, ¿de acuerdo? 26 de marzo. Solo denme un momentito que está llegando información de coordinación. Bien. Entonces, la información que tenemos acá es sobre la entrega de el plan de investigación para el día 26 de marzo, ¿sí? ¿Cómo lo van a entregar? Yo voy a abrir un espacio en Classroom. Escuchen bien, voy a abrir un espacio en Classroom para que ustedes puedan subir esa tarea. ¿De acuerdo? Bien, ese es el plan de investigación. ¿Cómo van a hacer esa entrega del plan? Solamente una persona del grupo lo va a entregar, ¿sí? Solo una persona del grupo. ¿Quién va a ser? El coordinador o la coordinadora va a ser quien haga la entrega, quien va a subir el documento, ¿sí? Yo les voy a compartir unos términos de referencia, pero para que ustedes tengan una guía de cómo se va a calificar, ¿de acuerdo? Pero las indicaciones se las estoy dando yo aquí en la clase. Lo otro nos sirve únicamente de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, Raúl, si me pudiera ayudar, ¿en qué fecha hay que entregar el plan de investigación? 26 de marzo. El 26 de marzo. ¿Y de qué forma lo vamos a entregar? El coordinador va a hacer la entrega o coordinadora. Ajá. ¿Y dónde lo va a entregar? En el Classroom, en un drive que usted va a poner. En un espacio, no, no va a ser un drive, en un espacio de Classroom, ahí lo van a subir, ¿de acuerdo? Okay. En la carátula del documento tienen que escribir los nombres y datos de los integrantes del grupo que participaron, ¿sí? Si ustedes eran 8 en el grupo inicialmente, pero ya 2 se retiraron y los que trabajaron fueron solo 6, entonces me ponen los nombres de los 6 que están participando, ¿sí? Solamente las personas que están participando en la elaboración de los diferentes documentos. ¿Estamos ahí? Sí, bueno, entonces usted lo apunta allí. Ahora voy a ir a que veamos la tarea que dejé, ¿sí? Porque eso nos da pie para empezar ahorita. Por favor, me comparten si ya tienen mi pantalla. Sí, Va. Ahora bien. Ok, muchas gracias. Si alguien me ayuda, por favor, a recordarme cuál era la entrega de esta tarea. Eran dos acciones que tenían que realizar, dos tareas las que tenían que realizar, y yo les indiqué que yo iba a abrir un espacio para que lo subieran. Si alguien me ayuda, por favor, a recordar cuáles eran las dos tareas. María Guadalupe Salazar, por favor, me ayuda a recordar cuáles eran las dos tareas. Si no estoy mal, eran 2 tablas que se tenían que entregar el jueves. No, pero ¿cuáles eran las tareas? Porque las tablas yo las hice aquí. Ahora, las dos tareas que les correspondían a ustedes, ¿cuáles eran? Las que hablamos en el
En los grupos, cuando ustedes estaban en grupo, yo llegué ahí a hablarles. Dígame, alguien me subió la mano, por favor. Adelante. Yo, licenciada, Sí, dígame. era el planteamiento del problema Ujú. y el vaciado también del problema según los temas que nos dio, que era lo del espacio territorial, el territorial, espacial, la unidad de análisis Ujú. y, y el, y el de observación, si no estoy mal. El último se me olvidó ahorita. Ok, muy bien, por ahí vamos. Va. Miren, pues, ¿cuáles fueron las indicaciones que les di cuando estábamos en grupo? Gracias, Emerson, y gracias, María. Las indicaciones fueron, les di un ejemplo, ¿sí? Les di un ejemplo de definición del problema. ¿Dónde vamos? En el planteamiento del problema. Les dije que me tuvieran a la mano el documento que yo les compartí en el Classroom, ¿sí? Quiero que por favor alguien de los que está aquí en la sala abra su documento, abra ese documento y busque en el documento el dato donde dice estructura, ¿sí? ¿Lo tienen ahí a la mano, jóvenes? Sí. ¿Sí? Si me ayuda, por favor, compañera, ¿qué dice en ese apartado? Donde dice estructura, si me lee. Dice selección preliminar. A, carátula. B, Sección preliminar. ¿perdón? Sección preliminar, no selección, sino que sección preliminar. Perdón, no leí bien, perdón. Ok, adelante. B, hoja de contenido. C, presentación. Después Okay. Ahí, Jennifer, por favor. Voy a ir por partes y me sigue ayudando, por favor. No guarde su hojita todavía. Entonces dice, lo primero que se tiene que entregar para el plan de investigación, ahí lo que ustedes están viendo es la estructura, lo que tiene que llevar el plan de investigación. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que llevar el plan? Una carátula, seguidamente una hoja de contenido, seguidamente una presentación, ¿sí? Con la carátula, si ustedes ven aquí en mi pantalla, yo les puse aquí una carátula, ¿sí? Aquí me habían puesto nombres, ¿verdad? Esto no va acá. Yo no les dije que pusieran nombres. Aquí les puse una carátula para que ustedes sepan cómo elaborar su carátula. Le pueden agregar los escudos de la universidad o el escudo de la facultad. ¿Dónde van esos escudos? Aquí arriba, miren. También los pueden poner como fondo, como ese es como el fondo que va atrás, se me olvida cómo se llama. ¿Cómo? Marca de agua, creo yo. Exactamente, como marca de agua. Esa es pueden ponerlo atrás. Eso es aceptable. ¿Por qué les puse aquí la carátula? Porque cada vez que a usted le pidan un trabajo en cualquier curso, en cualquier otro curso, de aquí en adelante, usted tiene que cumplir con esta carátula, ¿sí? Aquí están todos los datos. Mire, yo les facilité porque aquí les estoy dando todos los datos. Tenemos que poner toda esta información. Y luego aquí viene el tema de lo que ustedes están hablando, de lo que ustedes están presentando. Entonces aquí, como es el plan de investigación, y yo puse aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vaciado, respuestas grupales sobre la definición del problema. Va. Entonces aquí en medio va el nombre del trabajo. Aquí, alineado a la derecha, van los nombres y número de carnet del responsable o responsables, es decir, del autor o autora, autores del trabajo de este lado. Y al final de la hoja va la fecha, el país, el mes y el año centrado, ¿sí? Centrado. El nombre responsable va hacia la derecha, hacia la derecha. El nombre del trabajo que estamos haciendo va en medio de la página, ¿sí? En medio de la página centrado. Y toda esta información va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Esta es la carátula oficial que usted debe utilizar.
¿Estamos ahí? Va. Entonces, en cuanto a la hoja de contenido, la hoja de contenido va seguidamente de la carátula y esa hoja de contenido la pueden hacer ustedes perfectamente en el Word. Si no saben hacer una hoja de contenido, entonces déjenme. Les voy a compartir aquí en el chat de ahorita. Ahí, en ese tutorial que está ahí en el YouTube, les puede recordar cómo se hace una hoja de contenido en Word, ¿sí? Yo no me voy a detener ahí porque yo asumo que esas son habilidades que ustedes ya tienen, ¿sí? Pero ahí pueden ustedes revisar en ese enlace. Si alguien, por favor, me hiciera el favor de copiarlo al chat del WhatsApp, se lo agradecería mucho. Ponen ahí tutorial para la elaboración de la hoja de contenido, ¿sí? Si alguien me hace favor y me lo pasa al chat del WhatsApp, ustedes que son hábiles para eso. Ok, muy bien. Entonces ahí ya lo están compartiendo, así que ahí tienen. Claro, no es solo es el único, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar otro tutorial donde ustedes lo quieran, pero yo asumo que ya lo pueden hacer. Ahora bien, las instrucciones del documento, dice, la carátula anterior puede ser utilizada para la presentación de su plan de investigación, así también como para el resultado de su investigación, porque son dos documentos los que nos hacen falta elaborar, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la carátula. Luego, la siguiente tarea era elaborar era trabajar con el ejemplo que yo les di. Voy a pedirle a Jennifer, por favor, que siga leyendo lo del cuerpo principal. Muy bien. El cuerpo Gracias. principal, planteamiento del problema conformado por definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. Adelante. Adelante, Jennifer. B, formulación de objetivos. C, justificación de la investigación. D, bosquejo preliminar de temas. E, metodología. F, cronograma de actividades. E, presupuesto de recursos. Y sección de referencias. A, bibliografía. B, apéndices y anexos. Muy amable, Jennifer, le agradezco. Entonces, estamos viendo que tiene 3 partes. La sección preliminar, en donde tienen que poner la carátula, la hoja de contenido y la presentación del documento. La presentación del documento la van a realizar de último, ¿oyeron? De último lo van a elaborar. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya van a saber cómo está estructurado su trabajo. Entonces, en la presentación deben incluir la información, un pequeño esbozo de lo que están elaborando en todo el documento para que el lector sepa de qué se trata el documento que ustedes están entregando. Entonces, ¿dónde pueden revisar cómo se hace una presentación de un documento? Les compartí los 3 documentos del doctor Rojas Soriano y ahí hay una parte en el primer documento que dice guía. Ahí hay una parte que habla sobre la presentación, ¿sí? Sobre la presentación. Voy a ver si... no. Sobre la presentación de ese documento. Entonces, con esto ya tendríamos la sección preliminar, ¿sí?
con esto de la presentación lo voy a dejar un poco aquí en stand-by, esperando que ustedes avancen para poderles dar más detalles sobre esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tendríamos elaborar la sección preliminar. Ahora vámonos al cuerpo principal. En el cuerpo principal, según nos leyó allí Jennifer, dice que lo primero que debemos hacer es el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema dice que está conformado por tres elementos. Es la definición del problema, el marco teórico y la formulación de hipótesis, ¿sí? Nosotros iniciamos a hacer ¿cuál? El planteamiento del problema y lo primero que íbamos a hacer era definir el problema. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Yo les expuse teóricamente qué era cada uno de estos elementos que tiene el plan de investigación y les di un ejemplo, les puse un ejemplo de definición y les indiqué que tenían que señalar los elementos del planteamiento del problema. Solo que aquí, mire, no sé si es este el que estoy abriendo o hay otro. Déjenme ver porque hay... porque no quiero presentar el que yo bajé. Aquí está. Este es el que ustedes trabajaron. Sí, ¿me confirman, por favor? ¿Ya pueden ver en mi pantalla? Sí, Lic. Ok, miren pues. Yo les envié este archivo y les envié para que pudieran ustedes vaciar en estas tablas la primera tarea. La primera era ubicar grupalmente los diferentes elementos que conforman el planteamiento del problema de acuerdo a lo explicado en clase utilizando el ejemplo compartido. Yo les había compartido un ejemplo que inclusive se los copiamos ahí en el chat del WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto era lo que tenían que hacer y aquí estaban las indicaciones, ¿ven? Yo les di las instrucciones en el WhatsApp diciéndoles que no hicieran ninguna modificación en la carátula. Ninguna modificación en la carátula. Pero aquí, miren, ya no me hicieron caso y me agregaron esto. Esto no iba aquí, ¿sí? Y eso fue una instrucción que les compartí por el chat del WhatsApp. Entonces, usted ponga mucha atención y trate de utilizar su comprensión lectora para comprender cuando lea las instrucciones, ¿sí? De acuerdo. Entonces, si esto fuera una tarea con punteo, aquí ya prácticamente se los anulo, ¿verdad? Porque esto no iba acá. Entonces, vamos ahora con las instrucciones. En la primera tabla tenían que ir al ejemplo comparativo y como bien me lo decía ahí el compañero, ¿qué era lo que tenían que subir? Los elementos que tenía, ¿sí? La definición del problema, porque lo que estamos nosotros trabajando inicialmente para terminar, porque aquí vamos a seguir entregando las tareas, pero aquí lo primero que tenían que hacer era tomar el ejemplo que yo les había dado, ¿sí? Si alguien por favor me busca ese ejemplo, lo tiene ahí a la mano, que me lo pueda leer. Ahí lo tienen en el WhatsApp. O lo que ustedes tomaron, yo me imagino que tomaron ahí alguna captura de pantalla para que les quedara. Hagámoslo rapidito, jóvenes. Sí. Sí, ¿Cuáles son las causas que genera la congestión vial en las horas denominadas pico de las 6
a 9 horas y de las 16 a 20 horas en las vías de la ciudad capital de Guatemala durante el periodo del año 2018 al 2022, analizado desde el punto de vista de infraestructura. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sonia. Entonces, yo les di ese ejemplo, me entré con ustedes a sus salas, a las salas donde estábamos trabajando y les dije, en la parte superior izquierda habían 4 elementos que tenían que encontrar. ¿Cuáles eran, por favor, Sonia? Si los tiene ahí a la mano. Límite temporal, límite espacial, unidad de análisis, punto de vista. Ok, entonces, cuando estamos haciendo la definición del problema, tenemos que considerar que lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí?, contenga estos 4 elementos que nos menciona Sonia. Por eso les dije, en la parte superior derecha, ahí hay 4 elementos. Primero, identifíquelos dentro de ese problema que yo les di. Y mire lo que me han puesto aquí. San Juan Zacatepeque, Ciudad Quetzal. Esto no era lo que yo les estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí, el límite temporal, muy bien. El número 2, ¿sí? Aquí, no sé a qué se referían porque dice zona 1 de Misco y no menciona nada de la zona 1 de Misco. Aquí, el límite temporal. No, el límite temporal no son las horas. ¿Qué es el límite temporal? Muchachos. ¿El tiempo en años? Ajá. ¿Y qué de cuántos años decía ahí en el ejemplo? Del 2018 al 2022. Va, entonces ese era. No es el límite temporal las horas, ¿oyeron? El límite espacial, la ciudad de Guatemala, podría ser las unidades de análisis, las vías de comunicación de la ciudad de Guatemala, desde el punto de vista de infraestructura. Aquí está bien, el límite temporal, está bien este. Aquí ya aquí tomaron las vías, aquí tomaron los habitantes. Muy bien, podemos hacerlo desde ese punto de vista. Aquí, igual, solo habría que ver, cuando estamos hablando de las unidades de análisis, son aquellos grupos, ya sea de personas o de cosas que nosotros vamos a analizar. Por eso es que es la unidad de análisis, ¿verdad? Aquí sí me lo hicieron, está bien, el límite espacial. Las unidades de análisis no son las causas que generan la congestión nasal. Las de análisis o las causas que generan la congestión vial, ¿sí? Podría ser como me pusieron arriba, ¿verdad? Podría ser solo las vías de acceso o podría ser los ciudadanos que se ven afectados. Y el punto de vista es desde la infraestructura. Muy bien. Esto ya no nos interesa porque solo estamos viendo la definición del problema, ¿sí? Aquí está bien. Solo las vías. Aquí ya no hay necesidad de poner esto. Esto no sé a qué se refiere. Y fíjense que aquí me aparece un grupo 9. ¿Quién es el grupo 9? Porque según yo solo tenemos 8 grupos. ¿Hay alguien del grupo 9? Porque yo no estoy considerando grupo 9. Pero si abrieron otro grupo y hay personas ahí en ese grupo, por favor me lo indican para poder calificar. ¿O fue un error esto? Porque aquí es somos nosotros, grupo 8, lo que pasa que en la casilla 8 ya lo habían escrito y no quisimos eliminar eso. ¿Y quién escribió en el grupo 8? Aquí, miren, aquí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, por favor, como estamos trabajando colaborativamente, siga las instrucciones, compañero, compañera, siga las instrucciones. Porque fíjese que aquí, si usted comete un error aquí, afecta a sus demás compañeros. Esto no tiene ahorita punteo, pero si tuviera punteo, fíjese que yo tomo aquí, yo no voy a estar preguntando, mire, los del 8 estaban en el 7, yo simplemente no encuentro grupo 9, a esto le pongo 0, no lo tomo en cuenta y empiezo a calificar desde el grupo 8, porque no tengo anotado un grupo 9 hasta el momento,
¿sí? Entonces usted tiene que seguir las indicaciones. Aquí se trabaja colaborativamente. En todos sus cursos de la universidad va a trabajar usted colaborativamente y más en este curso, ¿sí? Bueno, en la tabla 2, ¿qué era lo que usted tenía que hacer? Tenía que vaciar la parte del planteamiento del problema que nosotros estábamos hablando. ¿Cuál era esa? La definición del problema de su grupo, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que yo voy a revisar, ¿sí? Lo que yo voy a revisar es si este planteamiento del problema que usted está poniendo acá en su grupo, que usted lo discutió, si este llena los 4 elementos que hablamos, ¿verdad? Las unidades de análisis, si usted se está considerando el punto de vista, en fin, si está usted considerando estos 4 elementos acá en la redacción, entonces su definición del problema le está correctamente, ¿sí? Pero mire, aquí otra vez hay un 9. Yo esto lo anulo automáticamente porque yo solo tengo 8 grupos. ¿Sí? Entonces, y voy a empezar aquí. Recuerden jóvenes, la definición del problema, si usted va a poner una pregunta, póngale signos de interrogación. Si usted va a empezar con una palabra, uno aquí de interrogante, tiene que ponerle signos de interrogación, porque si no esto a primera vista ya está malo, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que en la definición del problema es una pregunta, ¿sí? Así como estos que están acá en el grupo 1, 2 y 3. Aquí lo que le hace falta, esta es una pregunta, empieza ¿cómo? Y el cómo tildado, entonces es una interrogante. Aquí le hace falta los signos de interrogación. Recuerde muy bien todas esas indicaciones, ¿sí? Bueno, entonces, esto era lo que ustedes tenían que hacer. Voy a dejar de compartir. Ahora me voy a ir a la exposición que yo tengo. ¿Se da cuenta cómo se entregó la primer tarea? ¿Sí? Y aquí les voy a pedir, por favor, jóvenes, que pongan mucha atención cuando se están dando las indicaciones, porque luego me hacen preguntas que yo ya he explicado en clase, y entonces cuando ya se hace por medio del chat, se tiende a confundir. Y entonces confunde a todos sus compañeros y a todas sus compañeras. Entonces, tratemos, por favor, de ir dándole seguimiento como se debe a esta. Déjenme que ubique la página. Le voy a ir a compartir. Por favor, ¿me confirman si lo ven? Sí, licenciada. Okay, va. Miren, pues, solo voy a terminar con lo de la definición del problema, también en el documento de Rojas Soriano y con la información que yo les di aquí y ya con el ejercicio que hicieron, ya ahorita deben estar en condiciones perfectamente para elaborar, reelaborar o revisar el planteamiento del problema que pusieron ahorita ya en el documento que yo les di, revisar esa definición del problema para su grupo y ya hacer la revisión de hacerlo correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, me voy, ya hablamos del método científico, de las fases del método, esto es muy importante. Miren, nosotros estamos aquí en la fase indagadora, ¿sí? El plan de investigación. Por ahí también les compartí un video que hizo un colega para que ustedes tengan mucho más información. Y aparte tienen ahí ustedes los 3 documentos de Rojas Soriano que yo les compartí. Sobre todo el que les compartí inicialmente, el primero de ellos es el que tiene toda la información
de cada una de las estructuras del plan de investigación, porque el desarrollo de la investigación y la fase expositiva tiene otros elementos. Pero ahorita lo que nos interesa para entregar el 26 de marzo es el plan de investigación. También todo esto que yo les dije acá y que estas láminas se las compartí ahí por Classroom. Todo esto lo tienen que tener en cuenta porque al momento de ustedes elaborar la presentación y elaborar su marco teórico nos tienen que decir cuáles son los procedimientos lógicos que van a utilizar, porque esto es parte de sus técnicas de investigación, parte de la metodología de la investigación. Nos fuimos a hablar de las técnicas, aquí hablamos de las fichas, elaboramos las fichas y luego empezamos por el proceso de la investigación, es decir, el plan de investigación. Iniciamos diciendo cuáles eran, hablamos de cuáles estaban acá. Esto que yo les tengo aquí es lo que ustedes tienen ahí en la estructura, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en la estructura de la fase indagadora, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Ya la otra semana vamos a hablar de este desarrollo y la fase expositiva. Dijimos cómo seleccionar el tema. Por favor, me dicen hasta dónde llegamos. Las características del tema, hablamos a la jerarquización, los factores, las fuentes, el plan de investigación y cómo se convierte esto en un instrumento de planificación. Por eso se llama plan de investigación, porque nos sirve para planificar y diseñar la investigación, es decir, seguir una secuencia lógica. Después les di una definición, cuál era la importancia y esta es la estructura que amablemente la compañera nos estuvo leyendo, ¿sí? Esta es la estructura, ese es el contenido, si quieren ustedes, del plan de investigación, lo que ustedes deben hacer. Empezamos ya por la definición del problema. Entonces, hablamos del desarrollo del plan, hablamos del planteamiento del problema, dijimos que había que especificarlo, que delimitarlo y aquí aparece. ¿Cuál es el punto de vista del cual se enfocará el problema? Tenemos que delimitarlo temporal, espacialmente y ubicar las unidades de análisis. Aquí los envía a ustedes a hacer el ejercicio grupal. Aquí está el ejemplo que les di, ¿sí? Y les dije que tenían que ubicar estos elementos y hoy vamos a empezar con la definición y algunas características del marco teórico y los demás elementos que conforman la estructura del plan de investigación para que ustedes sepan y luego me voy a ir a una matriz que yo elaboré, ¿sí? Para que ustedes tengan un ejemplo o como una guía y para que le empiecen a ver la lógica de qué es lo que estamos elaborando con toda esta definición. Cuando uno lo ve por separado, definidamente, pues entonces a uno quizás le es demasiada información en un momento y entonces no logra captar. Pero ya con el ejemplo de la matriz que yo he preparado, les va a quedar mucho más claro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la otra parte del cuerpo principal? Es el marco teórico. Hablamos del planteamiento del problema, ya hablamos de la definición. Eso yo voy a asumir que ustedes ahora ya saben hacer una definición. Ahora les voy a decir qué es un marco teórico, que es la segunda parte que conforma el planteamiento del problema. ¿Van conmigo, muchachos? ¿Muchachas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Está quedando claro? ¿O hay algo ahí que no se comprendió todavía? Adelante, Sander. Ligda, perdone la molestia, pero fíjese que no anoté lo último que usted dijo que había que poner en el documento. Perdone. Lo último que había que poner en el documento. Sí, en nuestro... ¿En el plan de investigación? Sí, exacto. Mire pues. Esta estructura, mire, usted la tiene ahí en el Classroom. Yo compartí, mi presentación, yo la compartí ahí en el Classroom.
Usted ahí no se preocupe, ahí tiene toda la información. De hecho, de ahí la obtuvo la compañera que nos estuvo leyendo. Esto es, no sé si a esto se refiere. Compañero, ¿es a esto a lo que se refiere usted? Sí, pero Mire, ajá. Anteriormente había dicho que había que poner un apartado hasta abajo. Y este es el último, donde dice apéndices y anexos. Bueno, muchas gracias, licenciada. ¿Sí esa era su pregunta o le estoy comprendiendo mal? Sí, exacto. Gracias. Mire, pues, nosotros tenemos que hacer una estructura. ¿Qué es una estructura? Es decir, esto es el contenido de todo el plan, ¿sí? Entonces, vamos a ir agotando estos elementos. Hablamos ya de la carátula. Ya les dije cómo hacer una carátula. Una hoja de contenido. Si usted no la puede hacer en Word, entonces ahí les compartí el link de un YouTube, de un video tutorial en donde dice cómo hacer una hoja de contenido en Word. ¿Verdad? Como ustedes ahora lo van a trabajar en Word, pues entonces aquí está la hoja de contenido. Y la presentación, les dije que lo íbamos a dejar para cuando ustedes ya estén más avanzados para poderles decir qué es la presentación, ¿sí? Entonces, pero usted si es más curioso y usted quiere aprender antes, pues vaya a leer los libros de Rojas Soriano que yo le indiqué, ¿sí? Con esto ya tendríamos agotada la sección preliminar. Ahora vamos a elaborar nuestro plan. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene estas tres partes. Miren, definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. La definición del problema es lo que acabamos de revisar. Ya les dije que tiene 4 elementos, que ustedes ya hicieron 2 ejercicios, uno con el ejemplo que yo les di, otro con el tema que ustedes están eligiendo y ahorita les dije cuáles eran las falencias que tenían algunos que me subieron. Entonces ahorita yo esperaría que ya estén en las capacidades para poder elaborar perfectamente una definición del problema, con lo que hemos hablado. Entonces, ahorita voy a iniciar con el marco teórico y vamos a hablar de todo esto el día de hoy, pero vamos a hablar ahorita del marco teórico y de la formulación de hipótesis, la formulación de objetivos, la justificación, que es el bosquejo preliminar, en fin, vamos a terminar de explicar teóricamente cómo es esto y luego me voy a ir a un ejercicio práctico que yo les preparé. Entonces, no sé si ahí le queda bastante claro al compañero. Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, va. Porque me interesa, y le agradezco su pregunta, Sander, porque me interesa que vaya quedando como que vayamos agotando las etapas y que vaya quedando muy, muy claro, porque si algo no se comprende de esto, miren, jóvenes, no van a poder continuar, porque se recuerdan que esto es una secuencia lógica. Y entonces, si ustedes se quedan en un paso, ¿sí? En un paso, entonces, y ya el otro ya no lo pueden hacer porque no saben qué hacer, entonces no van a poder avanzar. Y recuerden, el plan de investigación lo tiene que entregar el 26 de marzo. Así que las preguntas, las dudas, por favor, me las plantean acá y yo con todo gusto voy a intentar explicarles, ¿sí? Si no se comprende, con toda la confianza me dicen, disculpen, no comprendí. Y yo intento ver cómo les explico, ¿sí? No crean que cuando yo les hablo como muy directo, no crean que es por molestia, ¿sí? Porque alguien me decía, ay, es que me da un poco de pena porque usted se molesta. No. Lo que sucede es que yo tengo que ir como muy rápido, que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿sí? Pero hay temas en los que yo me quedo más porque considero que si se comprende esto, se comprende lo demás, ¿sí? Entonces, la lógica es, esto es lo que tenemos que hacer en el plan. Esta es la secuencia lógica de la que habla la investigación, ¿se recuerdan? Que dijo que eran pasos lógicos, ¿sí? Y había que hacer un ordenamiento de las acciones. Por eso es un plan de investigación científico, ¿sí? Este es el método científico. El método científico, primero, para hacer una investigación, tenemos que elaborar esta
fase indagadora, que lo que quiere decir es hacer el plan de investigación. Voy a hacer mi plan de cómo voy a elaborar la investigación. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, fíjese que primero voy a poner la carátula, después voy a hacer la hoja de contenido. Pero esto, aunque esté preliminarmente, va a ir cambiando, porque si yo agrego un tema más, va a cambiar la hoja de contenido. Entonces, esta sección preliminar la vamos a dejar de último para la elaboración. Vamos a empezar con el cuerpo principal. Por eso le estoy dando mucho tiempo, le dimos un tiempo la semana pasada al planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque a partir del planteamiento del problema, si yo lo hago bien, me voy a ir, ¿sí?, sobre ruedas. Pero si mi planteamiento del problema tiene una debilidad, no voy a poder avanzar. Porque de esto, ya cuando esté desarrollando, voy a tener que hacer mi encuesta. Y mi encuesta va a responder a la pregunta de la hipótesis, a las variables, ¿sí? Y al hacer mi encuesta, si no, cuando yo tenga ya elaborada mi encuesta, esa encuesta tiene que incluir las variables que yo dije en mi hipótesis, ¿sí? Y mi hipótesis depende del marco teórico. Y el marco teórico está relacionado con la definición del problema, ¿sí? Entonces, todo lleva una secuencia, por eso es importante. Así que, y fíjense también, les quiero comentar, cuando ustedes me hagan una pregunta y yo me voy por otro lado respondiéndoles, no se preocupen. Díganme, Linda, no comprendido. Disculpe, pero no comprendí, ¿sí? Y entonces yo regreso con mucho gusto, ¿de acuerdo? Yo me tomo muy en serio la docencia. Así que, por favor, si cuando usted me hace una pregunta, yo no comprendí su pregunta, entonces usted con toda la confianza me dice, no era eso lo que yo, no era esa la respuesta que yo esperaba, ¿sí? Entonces, ya con esto voy a avanzar. Entonces, ¿dónde estamos? En el marco teórico. Miren, el marco teórico. Aquí vamos. Ya la definición ya la agotamos. Entonces, ya agotamos esto. Ahora me voy con el marco teórico. Dice, el problema no puede plantearse concretamente si no se relaciona con el sistema de conocimientos teóricos existentes, porque la teoría ayuda al investigador en tal planteamiento y le proporciona los criterios fundamentales para hacerlo. En ese sentido, el marco teórico de la investigación es la teoría en relación a la cual existe el problema y con cuya ayuda debe ser resuelto. Otra definición, que es la de Soriano Rojas, que ustedes tienen ahí el documento, dice, es la exposición, el marco teórico, es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares, así como la explicitación de los conceptos básicos, aquí le falta una N, en que se apoya la investigación, los cuales forman parte de las teorías, con el objeto de comprender las relaciones y aspectos fundamentales de los fenómenos y procesos de una parcela determinada de la realidad, ¿sí? Miren, aquí está entrecomillado, y estoy citando al autor, porque esto no es mío, ¿sí? Esto es del autor Rojas. Entonces, el marco teórico, entonces, es, como estoy diciendo, un marco, ¿sí? De aquí no me voy a salir. Cuando usted tiene su título de bachiller, lo tiene en la sala en un marco, ¿cierto? Ese marco, ¿qué quiere decir? Ese marco cuadrado, así como está esto, miren en la pantalla, de aquí no me voy a salir, me voy a quedar aquí adentro. Es decir, que hay toda una teoría. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando sobre el cambio climático. Hay una teoría ya del cambio climático. Ya muchos exponentes ya dijeron qué es el cambio climático, ya hablaron de una historia del cambio climático, ya hablaron de las causas del cambio climático, ya hablaron de las consecuencias del cambio climático, muchos hablaron de una región, muchos hablaron del mundo, y cuando hablaron de cambio climático, empezamos a utilizar un vocabulario, una serie de conceptos que se refieren al problema del cambio climático, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este marco teórico. ¿Dónde consigo ese marco teórico? Fue lo que ustedes leyeron. Ustedes hicieron preguntas, luego fueron a buscar bibliografía
En esa bibliografía, en esas revistas, en esos libros que ustedes consultaron, encontraron teoría con respecto del cambio climático. Esa información que ustedes tienen, que ustedes hicieron en sus fichas, eso les va a servir para la elaboración de su marco teórico. ¿Vamos ahí, jóvenes? Ahora le vamos encontrando la lógica. Ahora, si usted no hizo bien sus fichas, si usted no leyó, si usted no cumplió con hacer las fichas como yo le di la indicación, no va a tener marco teórico porque no tiene de dónde sacar la información. ¿Sí? Entonces, por eso es que era necesario que usted hiciera ese fichaje, ¿sí? Que ya se los voy a enseñar más adelante. Estos marcos teóricos tienen niveles. Nivel científico, que es el conjunto de teorías, categorías, leyes y conceptos, ¿sí? El que yo voy a elaborar. El marco teórico también hay otro que se denomina empírico, que es la información empírica existente en reportes o informes de otras investigaciones estadísticas, lo cual implica el examen de fuentes secundarias. Y está el empírico primario, es decir, marco teórico científico, marco teórico empírico y marco teórico empírico primario. Esto, el empírico primario, es cuando se obtiene la información directamente del objeto de estudio mediante la observación y la entrevista o la encuesta, o sea, es decir, hay fuentes primarias. Ahora les pregunto, hay 3 niveles de marco teórico. Si cuando nosotros hagamos nuestro plan de investigación, ¿dónde creen que está ubicado? ¿Será un marco teórico científico? ¿Será un marco teórico empírico? ¿O será un marco teórico empírico primario? Rapidito. Científico. Nosotros vamos a elaborar conjunto de teorías, categorías, leyes y conceptos. Empírico. ¿Empírico? Empírico, licenciada. Empírico. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar información que existe en reportes o informes de otras investigaciones, estadísticas, lo cual implica el examen de fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Libros, revistas, documentos. Ajá, es decir, vamos a hacer una investigación bibliográfica, ¿verdad ustedes? Ok. Y vamos a hacer investigación con técnicas documentales, que es de a lo que se refiere el nombre del curso, ¿sí? Técnicas de investigación documental. Por eso se llama así. Entonces vamos a ir a fuentes secundarias. Yo puedo combinar los niveles y entonces sí, vamos a tener que utilizar cierta información empírica primaria porque nos vamos a ir a la entrevista, vamos a hacer encuestas y entonces ahí vamos a obtener información también de fuentes primarias. Entonces vamos a hacer la combinación de estos 2 marcos teóricos. Y el compañero ya también tenía razón. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar alguna información o probablemente nos salga también alguna información que apoya todo el bagaje de conocimiento que ya existe. ¿Cómo elaborar un marco teórico? Oiga este chivo, pues. Primero, para elaborar el marco teórico, usted debe incluir las principales teorías que explican el problema estudiado. Como usted ya tiene definido su problema, ahora usted va a ir a buscar teorías que expliquen ese problema, ¿sí? Como sugerencia puede usar la teoría que está aprendiendo en el curso de socioeconomía. Como sugerencia la puede utilizar, pero la tiene que completar. ¿Con qué? Porque debe incluir todas las teorías que encontraron y que expliquen el problema estudiado. ¿De acuerdo? Debe incluir el marco conceptual básico del tema o el problema. ¿Qué es este marco conceptual? Es decir, todos los conceptos básicos para que yo le pueda comprender, ¿sí? Si usted va a decir, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo fuera de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un tema netamente de mercado, de mercado, ese es un tema netamente de la economía, liberal o la economía clásica, entonces, si yo voy a trabajar ese tema del mercado, yo tengo primero en mi marco teórico que ubicar al que me va a leer.
porque en el mercado está incluido los conceptos de oferta y demanda. Entonces, yo tengo que definir perfectamente qué es oferta y qué es demanda. Como ya tengo documentación que me define qué es oferta y qué es demanda, yo podría poner en mi marco teórico una o dos definiciones de algunos autores, dos autores, uno o dos autores, el que me parezca que me alimenta más que me aporta más a mi investigación. Entonces, yo pondría una cita textual de ese autor, luego yo critico, hago el comentario o analizo esta definición y la llevo hacia el camino donde yo quiero llevar mi plan de investigación, pero lo que estoy haciendo es definiendo demanda y oferta dentro del gran tema de mercado, que es el que yo voy a analizar. ¿Por qué necesito en el marco teórico explicar eso? Porque cualquier otra persona que venga y lea demanda, tal vez piense que es una demanda laboral, una demanda por pensión alimenticia, porque no es lo mismo que yo le hable a usted de demanda dentro del marco de la economía a que yo le hable de demanda dentro del marco jurídico. ¿Sí? Los conceptos son iguales, pero el tratamiento que le voy a dar es dentro de la economía. Entonces, aquí en el marco teórico yo le voy a explicar a mi lector, al que lea el documento, le voy a explicar cómo estoy utilizando yo esos conceptos básicos del tema. ¿Me voy dando a comprender, jóvenes? Sí, Lick, lo entendió. Ok, perfecto. Bien, entonces, voy a incluir ese marco conceptual, pero escuche bien, el marco teórico no es un glosario, no es un diccionario, no voy a poner demanda, punto, demanda es tal cosa, no, tengo que explicarlo, por eso les estoy poniendo, no es un glosario de términos, ¿de acuerdo? Y eso usted se lo tiene que aprender bien. Fíjese que yo he estado en otras universidades y de verdad las tesis que han entregado es un glosario de términos y se los han aprobado. Y no es así, no es un glosario de términos. ¿Qué tiene que hacer después? Verificar que en el contenido del marco teórico estén presentes los conceptos referidos a los subtemas. Y aquí les voy a dejar esto pendiente de la matriz de investigación porque es el ejemplo que yo les traigo y lo puse en una matriz para que sea más evidente, para que sea más didáctico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los subtemas. Es decir, yo voy a hablar de mi gran tema, de la definición del problema, pero también tengo que buscar subtemas. Y dentro del marco teórico, yo tengo que agregar información, marco conceptual de esos subtemas, ¿sí? Porque no solo es un gran tema y voy a hablar 20 páginas de eso. Tengo que subdividirlo para que se comprenda cuál es la idea que yo quiero transmitirle a quien me va a leer, ¿sí? ¿Qué más tiene que hacer? Que el marco teórico debe contener información empírica. Ya lo hablamos. Empírica quiere decir que tiene que contar con datos publicados, ¿sí? Es decir, yo voy a incluir información en mi informe y voy a decir, miren, según la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? En el trabajo de investigación que se hizo en tal año, determina que se está produciendo cantidades o toneladas de basura en un 300% si se compara el año tal con año tal, por ejemplo, ¿verdad? Esa es información empírica. Yo la estoy tomando probablemente de un blog o de la página de la ONU o de un informe de la ONU o de una revista de la ONU, estoy tomando esa información. ¿Por qué? Porque entonces yo le estoy diciendo al que lee, mire, no soy yo solo el que está diciendo eso, ya hay otras instituciones formales, también el Ministerio de Ambiente dice esto, el gobierno en su política también tiene esto, también hay de parte de los países otras propuestas, en fin, no es un tema que solamente yo diga que es problema.
en la definición del problema, no es solo el problema, ya también me estoy apoyando en lo que dijeron otros investigadores. Entonces yo voy a alimentar, ¿se recuerdan? Voy a alimentar el bagaje de conocimiento, ¿sí? Por eso es que me estoy soportando en otras investigaciones. Es como cuando usted hace deporte. Usted va a ir a jugar fútbol, necesita un entrenador, que alguien que ya tuvo experiencia en esto, otros jugadores que ya tuvieron experiencia. Entonces, usted va a aprender la técnica de estos personajes, ¿sí? No está entrando solito usted y está inventando el fútbol, no. Ya hubieron alguien más que ya habló, que ya tiene experiencia en eso. Entonces, yo me apoyo en esto, ¿sí? No sé si fue muy burdo el ejemplo, pero espero que les sirva. Luego, revisar el capítulo 3 del libro de la metodología de la investigación, que justamente, déjenme aquí, ahí en el chat, este es un documento de Sampieri. Sampieri yo ya se los compartí desde el principio, pero esta es una versión anterior. Sin embargo, en esta versión que les estoy compartiendo ahorita por el chat del WhatsApp, que ahorita ya lo deberían de tener, si lo revisan por favor y me dicen si ya les llegó. Ya, licenciada, gracias. Miren, pues, a esto me refiero aquí. Revisen el capítulo 3 del libro de metodología de la investigación para tener claridad sobre lo que es el marco teórico. Lean ahí el capítulo 3 y van a tener más elementos de los que yo les estoy dando acá, ¿sí? Luego, ¿qué hay que hacer para elaborar el marco teórico? El otro punto, revisar la base de datos de las fichas que ustedes hicieron y seleccionar aquellas que tengan conceptos básicos del tema y los subtemas que ustedes vayan a ubicar, ¿sí? Yo les compartí, creo que ya les compartí, si no lo vamos a ver ahorita no lo recuerdo, toda la información que ustedes vaciaron en el laboratorio del fichaje, yo la compartí ahí con ustedes. Sí, ya se las compartí, recuerden. Se las compartí para que ustedes vayan a revisar cuál es la que les va a servir. Francamente, hay algunas que no están bien elaboradas, pero usted busque en toda esa documentación. Como ahí están los enlaces, usted puede ir y buscar la información si usted considera que el título del documento, que el título de la revista le conviene para su investigación, ¿sí? Entonces ahí tenemos una serie de bibliografía. Luego, elabore la estructura del marco teórico, como los aspectos teóricos, conceptuales, principales pensadores, aspectos históricos y datos. Es decir, esto sería lo mínimo que tiene que tener su marco teórico. Todos los aspectos teóricos, todos los conceptos, los principales pensadores o los principales investigadores que han hecho, estos pueden ser personas, pueden ser instituciones, también si hay estadísticas, o sea, aspectos históricos, si hay estadísticas. Toda esta información le va a servir para que usted después elabore su marco teórico. Bueno, y aquí les pongo algunas consideraciones. Cualquier copia textual es obligatorio citarla por medio del método APA, ¿sí? De hecho, las fichas tenían que cumplir el método APA. Si usted no cumplió con la aplicación del método APA, entonces no tiene punteo en el fichaje. Bueno, entonces tiene que cumplir. Mire, esto es como una mochila que no nos debemos quitar, ¿sí? Si usted va a elaborar un trabajo para técnicas de investigación, si usted va a elaborar un documento para el curso de recursos, para el curso de socioeconomía, para el curso de fundamentos, para el curso de historia, para cualquier curso, usted tiene que utilizar las normas APA. Yo le compartí el documento completo de las normas APA. Entonces, usted tiene duda de cómo hacer una cita de un libro, vaya a las normas APA que yo le di y busque ahí cómo se cita un libro y ahí le dice cómo se cita un libro, ¿sí?
Revise los documentos de apoyo referidos a este tema en la página del curso y ver la guía APA para cumplir con esto. Entonces, así vamos a elaborar el marco teórico, ¿de acuerdo? Sigo. ¿Estamos ahí con el marco teórico, jóvenes? Sigo con la hipótesis. ¿Por qué voy con la hipótesis? Porque es el último elemento del planteamiento del problema y es sumamente importante. Miren, hipótesis, ¿qué quiere decir? La hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta general de investigación. O sea, usted ya hizo una pregunta. La definición del problema, ¿sí? Esa es la pregunta general de investigación. La definición del problema con sus 4 elementos es la pregunta general de investigación. ¿Lo apuntó? ¿Sí? ¿Lo tiene claro? ¿Queda claro, jóvenes? ¿Patojos? Sí, licenciada. ¿Sí? Va. Entonces, mire, pues, lo que usted ya realizó, la definición del problema, porque acuérdese que es una pregunta. La definición del problema es una pregunta que lleva 4 elementos. Va. A esa pregunta yo le voy a dar una respuesta, porque después de que usted hizo la definición del problema, usted fue a la bibliografía, leyó y ahora tiene más claro el problema. Entonces, a la pregunta, o sea, al problema que usted planteó, ahora yo le voy a dar una respuesta. Esa respuesta es la hipótesis, es la posible respuesta. Es una respuesta tentativa que durante yo realice la investigación, pueda que yo la confirme o que yo la niegue o que ya la confirme parcialmente. Esos van a ser los resultados de mi investigación. Entonces, la hipótesis es aquella que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistemáticos que establecen una relación entre 2 o más variables para explicar y predecir en la medida de lo posible los fenómenos que le interesan en caso de que se compruebe la relación establecida, ¿sí? Las fuentes de hipótesis. Existe teoría, la observación, la información empírica. ¿Cuáles son las consideraciones de la hipótesis? No ha de hallarse en contradicción con la concepción científica del mundo. Es decir, ¿sí? Es decir, hay toda una teoría que ya está comprobada en la praxis. Ah, bueno, entonces yo también voy a hacer uso de esa concepción científica del mundo. Debe estar fundamentada en conocimientos ciertos. La explicación que ella ofrece debe ser la mejor entre las existentes para conocer el fenómeno a que se refiere. Debe estar articulada con el sistema de conocimientos o teorías existentes en relación a los hechos o fenómenos que se trate de explicar y debe conducir a la previsión lógica de algunos hechos reales que permitirán su comprobación. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío que está aquí? Que la hipótesis está relacionada con la investigación bibliográfica que usted hizo, porque ahí cuando usted estuvo leyendo las revistas, leyendo los blogs, leyendo los libros, lo que usted estaba haciendo era nutriéndose de información al problema que usted había planteado, para tratar de darle respuesta. Entonces, ahora que usted ya está nutrido de más información, ahora puede elaborar la respuesta a su problema. ¿Me voy explicando, patojos, patojas? No tengo respuesta. Les escucho. ¿Vamos bien ahí comprendiendo qué es la hipótesis? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Va. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la hipótesis? Fíjense que cuando hablamos de definición del problema dijimos que tenía 4 elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la hipótesis? La hipótesis tiene que tener unidades de análisis. ¿A qué se refiere? Se refiere a los individuos, a los grupos, a las instituciones. La hipótesis tiene variables, ¿sí? Es decir, características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis y se caracterizan por representar las condiciones causa y efecto. Es decir, hay 2 tipos de variables, las variables independientes y las variables dependientes. La variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Por ejemplo, voy a decirles, por ejemplo, una frase que sería, cuando usted,
a mayor cantidad de consumo, a mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas el día viernes por la noche, ¿sí? A mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por el grupo de estudiantes del Salón 501, ¿sí? Consumidas los días viernes por la noche, ¿sí? Tiene como efecto o provoca la baja atención en la clase de técnicas de investigación del día sábado. ¿Me escucharon bien? ¿Cuál sería ahí la causa y cuál es el efecto? La causa es el consumo de bebidas alcohólicas. Ajá. Y el efecto es La poca atención, la baja atención. El bajo rendimiento. El bajo rendimiento, ¿sí? O la poca atención, o la baja atención, o el bajo rendimiento que tienen los estudiantes en su curso de técnicas. ¿Vamos ahí, muchachos? Es decir, yo en la hipótesis voy a tener que tener dos variables. Voy a tener unidades de análisis y voy a tener dos variables. La variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Es decir, si pasa que se bebe mucha bebida alcohólica, como efecto voy a tener un bajo rendimiento en el curso de técnicas el día sábado, ¿sí? Y luego, esa es mi hipótesis. Mi problema podría ser, ¿cuál es la causa de que los estudiantes del Salón 501, ¿sí? No tengan una atención adecuada en su curso de técnicas de investigación que comienza muy temprano? Por ejemplo, ese sería mi problema. Ah, bueno, y después de haber leído después de haber observado, después de haber leído alguna literatura, yo me doy cuenta que el problema del bajo rendimiento es porque los muchachos se juntan el viernes y toman bebidas alcohólicas. Entonces, esa es la causa. Y el efecto es el bajo rendimiento. ¿Vamos ahí, patos? Sí, licenciada. Ah, va. Entonces, y hay elementos lógicos, es decir, que cuando yo esté estructurando mi hipótesis, hay elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y a estas entre sí. Los elementos lógicos es que, menor o igual que, quizás o quizá, acaso, tal vez, a lo mejor. Es decir, cuando yo digo, el consumo de las bebidas alcohólicas el día viernes por la noche, ¿sí? Provoca que, ahí hay un conectivo, provoca que el día sábado exista un bajo rendimiento. ¿Me van comprendiendo? O sea, son todos esos conectivos que me ayudan a relacionar las variables ya en la exposición o en la presentación de la hipótesis. Pero ya van a ver ustedes un ejemplo. Tipos de hipótesis. Hay hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. Por ejemplo, que se afirma un determinado hecho. Si mi hipótesis es el 85% de la población del área rural de Centroamérica es analfabeta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Describiendo. Estoy afirmando que así es. Ese es un tipo de hipótesis. Luego está la hipótesis estadísticas que relacionan dos o más variables en forma de asociación. Asociación quiere decir covarianza, ¿sí? Que están asociadas estas variables, donde no muestran relación causal entre ellas. En este tipo de hipótesis, un cambio o alteración en una o más variables independientes va acompañado de un cambio proporcional en sentido directo o inverso en la variable dependiente. Pero la relación que se establece no es de causalidad. Estas proposiciones tampoco permiten explicar los fenómenos, pues la relación que se establece es de asociación. También reciben el nombre de hipótesis estadísticas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Que a mayor estabilidad económica, menor índice de analfabetismo. No estoy diciendo aquí, no estoy afirmando, describiendo. La estabilidad económica afecta o la estabilidad económica produce analfabetismo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a mayor estabilidad económica, menor índice de analfabetismo. ¿Sí? No estoy afirmando que la estabilidad económica sea exactamente la causa del menor analfabetismo.
¿sí? Entonces, a estas hipótesis se les llama hipótesis estadísticas. Luego está la hipótesis de dependencia causal, que relaciona dos o más variables en términos de dependencia. Estas hipótesis son de relación causal y permiten explicar y predecir con determinados márgenes de error los procesos sociales, variables, dependientes o independientes, ¿sí? El uso de las TIC, por ejemplo, este es un ejemplo, el uso de las TICs ha contribuido negativamente en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Entonces, yo ¿qué estoy diciendo? Que hay una causa, que las TICs, ¿sí? El uso de las TICs es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Que contribuye negativamente en el pensamiento crítico. Ese sería el efecto, ¿sí? Aquí hay una causa y un efecto. ¿Cómo se llama? Hipótesis de dependencia causal. Y luego está la hipótesis nula, que es la que niega la hipótesis alternativa o cualquiera de estas hipótesis. No existe relación causal entre las variables. Entonces, un ejemplo con este mismo sería: el uso de las TICs no es determinante en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Eso es, yo estoy negando con este no. Estoy diciendo que las TICs no es determinante. ¿Sí? Bueno, estos son los tipos de hipótesis. Ahora, ¿queda claro ahí, muchachos? ¿Patojos? Sí. Ok, bueno. Son las 9 menos 10 casi. ¿Tenemos cuántos jóvenes? Tenemos que terminar a las 10:15, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos tiempo. Me voy ahora con los objetivos de la investigación. Propósitos, los objetivos es propósitos conscientemente previstos que el investigador pretende alcanzar. Aquí es mi objetivo. ¿Qué quiero alcanzar con la investigación? ¿Qué pretendo alcanzar con la investigación? Deben ser, pero fíjese, cuando usted se trace un objetivo, debe ser alcanzable, medible y claramente expresable. Sobre todo, los objetivos que usted se plantee deben ser alcanzables. Por ejemplo, yo les preguntaría, de acuerdo a los temas que ustedes han definido, ¿cuál sería un objetivo de la investigación? A grandes rasgos. Un objetivo de su investigación. ¿Qué quiere usted lograr con esa investigación? Cualquiera de los grupos. Un ejemplito, por favor, así me ayudan a hacer. Buenos días a todos, compañeros. Representando aquí al grupo 3. Ajá. Creo que tal vez en nuestro pues nuestro punto sería tal vez como concientizar a las personas, ¿verdad? Ya que nuestro enfoque es el socioeconómico, concientizar sobre los beneficios que tendría haciendo cambios mínimos, ¿verdad? A nuestras acciones que prevengan el calentamiento, pues el cambio climático, perdón, y pues de la forma en que tal vez uno pudiera economizar, ya sea gasto de agua o en la canasta básica. Más que nada sería como concientizar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alate. Miren, pues, entonces, uno de los objetivos que quiere el grupo 3 es concientizar a las personas. Y ahí yo, para poder hacer ese objetivo, tendría que ponerle un apellido. ¿A qué personas? Porque si yo hablo, si lo dejo abierto, entonces, concientizar a las personas. Entonces, si nos vamos al término de personas, actualmente somos más de 8,000 millones de personas en el mundo. Pero no vamos a llegar a todas esas personas, porque entonces mi objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Claro, nosotros queremos concientizar a todo el mundo, pero con nuestra tarea tenemos ciertas limitantes, ¿verdad? Hay limitantes geográficas, hay limitantes de idioma, por ejemplo, si yo quisiera pasar por ejemplo, un spot en una radio para las personas,
Ah, bueno, entonces tengo que ir a ver a las estadísticas de radio, cuánta audiencia tiene este radio y para saber si esto es alcanzable, a qué porcentaje de población yo puedo llegar. Entonces me tengo que poner un objetivo. Ah, bueno, concientizar a las personas que tengan acceso a la radio, por ejemplo, si es un spot de radio, porque eso sí lo puedo lograr, eso sí es medible y lo puedo medir en cuanto a cuántas veces se repite el anuncio, qué tipo de audiencia tiene la radio. Por ejemplo, si yo quiero trasladar ese spot sobre que se utilice de mejor manera el agua, como nos decía ahí el compañero, o que se recicle la basura, en fin, si yo quiero llegar, por ejemplo, a las personas de Misco, solo de Misco, pues podría utilizar una radio, pero entonces tengo que ir a una radio local de Misco, probablemente a un servicio de cable local, o si hay una radio local ahí para poner mi spot, porque si la pongo en todas las radios y lo que quiero es que se vaya directamente a Misco, entonces no voy a cumplir con mi objetivo, se va a quedar abierto. ¿Me voy explicando? Por eso dice que tiene que ser alcanzable, nos tenemos que poner objetivos que los podamos alcanzar y fíjense lo más importante, que lo podamos medir. Porque esos objetivos los tenemos que medir. ¿Cómo podemos medir si estamos alcanzando el objetivo de concientizar a las personas? ¿Cómo lo podemos medir? Yo tengo que poner una métrica. Ah, bueno, ¿cómo puedo? Y fíjense que esa palabra de concientizar a las personas es bastante complicado. Porque ¿cómo puedo medir yo la concientización de las personas? ¿En qué tiempo? Concientizar quiere decir que maneje la basura. Concientizar quiere decir que no gaste el agua. ¿Cómo voy a medir que está gastando menos agua? ¿Cómo voy a medir que está haciendo el manejo de la basura correctamente? ¿Cómo voy a medir que ahora ya tiene conciencia? ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de concientizar, primero tengo que tener muy claro qué es concientizar, cómo voy a medir esa concientización. Por eso es que fíjense que aquí en la universidad se consideran los exámenes, porque es la métrica, la medida que nosotros los docentes y las autoridades tenemos para poder tener esa métrica y poder evaluar cuánto ha comprendido el estudiante, cuánto le ha quedado de su clase para que lo utilice. No tenemos otra forma de medir. ¿Cómo mido lo que ha comprendido un estudiante que estuvo desde el primer día? O un estudiante que utiliza la lectura, un estudiante que utiliza los resúmenes. ¿Cómo lo mido? Porque yo desconozco cuál es la técnica de estudio suya. También desconozco cuál es el nivel de conocimientos con el que usted vino a la universidad. Tampoco desconozco, porque no estoy ahí, cuántas horas usted le dedica al estudio. Entonces, yo no tengo toda esa información, pero yo tengo que medir, de alguna manera, tengo que medir cómo usted ha comprendido sus clases. Y la única métrica de medición, la única forma de medirlo es a través de los exámenes, a través de los trabajos escritos, a través de las discusiones en clase. Ahí puedo yo evaluar, ahí puedo yo medir, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es que el conocimiento se traslade, que usted sepa de la investigación, de técnicas de investigación, entonces yo lo tengo que medir. Igualmente, cuando usted tenga su objetivo, tiene que pensar en cómo lo mido. ¿Oye? Ese es un tip. Cuando usted ponga su objetivo, usted pregúntese, ¿cómo puedo medir este objetivo? ¿De acuerdo? Adelante, Salatiel. Sí, mire, retomando ese tema, entonces, por ejemplo, una encuesta, digamos, se hiciera una encuesta a cierta comunidad de Misco para ver qué tan informados están sobre el cambio climático.
¿Esa sería una forma de medirlo? Sí, ¿y cuál sería su objetivo? No, como le repito, yendo de nuevo a la pues para poder hacer conciencia sobre los efectos económicos del cambio climático. Salatiel, perdone, fíjese que no tiene buen sonido. Se le escucha muy lejitos, muy bajito. Ya. Inténtalo nuevamente. No, solo como le comentaba, ¿verdad? Sobre el cambio climático, ver qué tan consciente está la población de Misco, ¿verdad? La zona que nos vamos a estar enfocando, hacerlo a través de una encuesta, ya sea digital o pues escrita. Es excelente la idea. Lo único que como tenemos que llevar una lógica, entonces primero tengo que yo establecer mi objetivo y lo tengo que tener muy claro. El objetivo es el que me va a dar la señal de cómo voy a recoger la información. ¿Sí? Por ejemplo, si mi objetivo es que el estudiante sepa en el curso, ¿verdad? Que el estudiante tenga mucha claridad en el proceso de la investigación científica, ¿sí? Ese es mi objetivo. Ahora, ¿cómo lo mido? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer dando sesiones de clase, tengo un pensum de estudios, ya propuse los temas, y ahora ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir, digo, bueno, lo tengo que medir a través de exámenes. Lo voy a medir a través de un trabajo, a través de diferentes trabajos de investigación, a través de cuestionarios, a través de tareas semanales. Aquí lo puedo yo medir. Ahora, cuando usted me dice, voy a analizar qué tan consciente es la gente, entonces primero tendría que explicar en su investigación a qué es a lo que se refiere usted, que es conciencia. ¿Sí? Consciente es que yo le diga, mire, yo tengo conciencia ambiental porque yo gasto menos agua. Esa es conciencia, entonces tenemos que medirle a todas las personas cuánto de agua usan, ¿sí? Y entonces yo, bueno, si utilizan un tonel de agua al día, entonces no tienen conciencia. Si utilizan menos de un tonel, entonces sí tienen conciencia. No sé si me voy explicando. Eso que es muy individual, muy, se me va la palabra, que es parte de lo que, muy subjetivo, entonces, ¿cómo medimos esa subjetividad? Es como yo hiciera la pregunta, voy a analizar los niveles de enamoramiento que tienen las parejas, de las parejas de enamorados que están en el primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. ¿Cómo puedo medir el nivel de enamoramiento? ¿Qué características debe tener esos niveles? Entonces, primero tengo que definir esos niveles para poder después medirlos. Pasa algo similar con la conciencia, con la concientización. ¿Qué tanta conciencia se tiene? Es un poco difícil, porque para saber qué nivel de conciencia tendría yo que ir a ver qué nivel de razonamiento, qué nivel de capacidad tiene el individuo para poder saberlo, para poder medir esa conciencia, porque eso es muy subjetivo. Ahora, lo que yo puedo medir es si el tratamiento que se le da al agua, por ejemplo, o el tratamiento que se le da a la basura, porque entonces puedo medirlo a través de cuánta basura se genera en la zona de uno de Misco, por ejemplo, ¿sí? Y cuánta de esa basura está reciclada, o si se vuelve a utilizar, o si se vuelve a reusar, o si es biodegradable. Ahí sí puedo medirlo, porque voy a ir a contar las toneladas de basura y cuál es el tratamiento. Pero la concientización es un poco complicado medirla porque es bastante subjetiva. No sé si les queda claro ahí lo que trato de explicarles, jóvenes.
claro, O si me licenciada. manda. Sí, todo claro. Ok. No sé si alguien más quiere participar, si me da otro ejemplo de objetivos. Aquí no es que yo les esté diciendo, miren, están equivocados. No, jóvenes, aquí estamos para ir comprendiendo y mi tarea es decirles, miren, para aclararles, digamos, ¿verdad? Para aclararles cómo vamos interpretando, cómo vamos comprendiendo esto. Esa es mi tarea. Entonces, necesito escucharles. No quiere decir que ese es el objetivo que usted va a hacer, ¿verdad? Además, lo puede escribir una vez, 2 veces, 10 veces y después usted va a analizar cuál es de esa es la mejor. Adelante, Sonia. Bueno, yo pienso que uno de los objetivos sería transmitirle la información acerca de las consecuencias que genera el consumismo inadecuado a la población de Misco. No sé si estaría bien ese objetivo. Sería de transmitirle información a las personas acerca de las consecuencias del consumismo. Ok, podría ser. Entonces tenemos que analizar bien qué es el consumismo, ¿verdad? Porque para medir, yo tengo que ahora, si ese es mi objetivo, yo tengo que medir qué es el consumismo. Entonces voy a transmitir, dice ella, ese es su objetivo, a transmitir a las personas, ¿verdad? Su consumo racional, ¿verdad? Para mejorar las condiciones del medio ambiente. Ella va a transmitir. ¿Cómo lo va a transmitir? Tenemos que saber esa forma de transmitirlo para poder medirlo. ¿Cómo lo va a transmitir? ¿Va a ser volantes? ¿Va a ser un spot radial? ¿Va a ser un video y lo va a pasar por la televisión? ¿O va a ir de esquina a esquina con su megáfono a decirlo? ¿O va a ir de casa en casa? ¿Cómo lo va a medir? Ahora, ella va a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a transmitirle a los habitantes de la colonia X, donde hay 200 personas. Y lo va a transmitir porque va a ir de casa en casa. ¿Sí? ¿Cómo voy a medir? Si yo lo voy a medir a partir de la cantidad de casas que yo visite, y hay 200 casas, y yo fui a 100 casas, entonces digo yo, logré mi objetivo en un 50%. Porque visité a la mitad de las casas. Entonces mi objetivo tendría que ser diferente. Visitar, ¿sí? Visitar a los habitantes para transmitirles conocimiento sobre su consumo racional. Bueno, entonces yo fui a 100 casas, yo cumplí en un 50% mi objetivo. Fui. Ahora, si yo lo pongo solo como transmitir, tendría yo que saber qué es transmitir. Y mi interlocutor, o sea, donde yo llegue, tendría que medirle si realmente lo que yo le transmití fue comprendido. ¿Sí? Tengo que saber cómo lo mido. No sé si ahí me explico, Sonia. Sí, licenciada, ya entendí. O sea que debemos de ser como que más objetivos y tener, como usted decía, un tipo de medición, saber expresar nuestros objetivos. Exactamente, sí. Usted tiene que expresarlos muy bien y el verbo que usted utilice tiene que ser medible. Lo que usted quiere alcanzar tiene que ser medible. Cuando estén escribiendo sus objetivos, recuerden, tienen que ser alcanzables, medibles y claramente expresables, ¿sí? Entonces tienen que saberse medir y alcanzar. Por ejemplo, si yo quisiera poner un objetivo, mi objetivo es reforestar las zonas áridas. Si ese fuera mi objetivo, imagínense ustedes, ¿cómo lo voy a medir? ¿A dónde lo voy a? Tendría que ir a los desiertos, tendría que ir a todo el mundo, ver dónde hay zonas que estén deforestadas y ahí voy a reforestar. Pero eso no sería alcanzable, ¿verdad, jóvenes? No podría ser medible. ¿En cuánto tiempo lo puedo lograr? Por ejemplo, mi objetivo es
que todas las personas, vamos a poner un objetivo, ¿verdad? En lo que yo piense, vamos a ver, Glendy, adelante. Buenos días, licenciada. Y algo como lo siguiente, identificar los cambios socioeconómicos que ha sufrido la zona 1 de Misco como consecuencia del cambio climático. Identificar. Identificar es más fácil, porque identificar quiere decir que usted va a ir a analizar el tema socioeconómico. Ahora, véalo bien. Cuando yo hablo de socioeconómico, estoy hablando de lo social y estoy hablando de lo económico. Y en lo económico yo tendría que analizar por lo menos algunas variables. El ingreso, el empleo. Y cuando hablo de lo social, tendría que hablar, bueno, la educación, la salud, la vivienda, las vías de acceso, ¿sí? Porque lo social y económico. Entonces tendría que medir cada una de esos elementos que usted me habló, cada uno de esos conceptos son medibles. Porque, por ejemplo, yo tendría que ver, ¿cuál fue el verbo que me dijo? Perdón. Identificar. Entonces yo tendría que hacer una comparación. Como los años, si usted está hablando del 2018 al 2022, entonces primero tendría yo que analizar cuáles fueron los fenómenos que hubieron dentro de ese periodo. Y al inicio tendría, bueno, en el 2018 las personas tenían una vivienda o tenían trabajo, por ejemplo, tenían un empleo. Pasaron estos eventos, estos fenómenos, estos eventos climáticos de acuerdo al cambio climático, hay tormentas, se cayeron puentes, en fin, todo esto pasó y ahora en el 2022 sigue teniendo empleo, que es una variable económica. Entonces yo tendría que hacer la relación. Bueno, no tiene empleo, voy a decir una cosa que no es así, pero ahora tiene 2 empleos porque se cayó un puente. ¿Me voy explicando? Entonces hay que encontrarle la coherencia y cómo se va a medir, muchachos. ¿Puedo medir la identificación que yo voy a hacer? Porque aquí tengo que hacer comparación. Ahora, usted puede medir, por ejemplo, el ingreso de las personas, porque podría analizar en qué trabajan las personas, como no pueden ir podría hacer una encuesta preguntando a las personas cuánto era su salario o cuánto era su ingreso en el 2018 y cuál es su ingreso en el 2022. Entonces voy a trabajar en rangos. Usted ganaba entre 1,000 y 2,000 o entre 2,000 y 3,000, en fin, voy a hacer rangos para poder medir. Bueno, 10 personas dicen que en el 2018 ganaban más de 1,000. 10 personas dicen que ganaban más de 3,000. Entonces agarro a toda mi población y digo, el 25% de las personas analizadas tenían un ingreso menor a 1,000 quetzales. Por ejemplo, ahí estoy analizando, estoy midiendo, lo puedo alcanzar. ¿Sí? No sé si ahí me explico, Glendy. Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense que escribir los objetivos, pensar en los objetivos, tiene que ser muy, tal como la palabra lo dice, muy objetivo. ¿Qué puedo lograr? Porque yo quisiera lograr muchísimas cosas, ¿verdad? Pero eso es como un ideal. Pero realmente lo puedo alcanzar, lo puedo medir. Ahora tengo que pensar, bueno, voy a poner esto, identificar, analizar, plantear cómo puedo medirlo y realmente lo puedo alcanzar. O sea, tengo que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, hay 2 tipos de objetivos. Por su alcance se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos. Los generales expresan en términos amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende alcanzar. Y los objetivos específicos expresan con detalle y precisión, mayor particularidad, los resultados que permiten alcanzar el objetivo general.
Les voy a explicar de otra manera. Esto es lo que dice la teoría. El objetivo general es lo que yo en grandes rasgos quiero alcanzar. Los objetivos específicos son los que me van a permitir cada uno de ellos ir alcanzando el objetivo general. ¿Sí? Por ejemplo, mi objetivo general es elaborar tamales para la Navidad. ¿Sí? Mi objetivo general. Mis objetivos específicos, uno de ellos será buscar las mejores hojas para tamal. ¿Sí? Buscar los mejores ingredientes para la elaboración del tamal. Aprender a elaborar la mejor masa para la elaboración del tamal. ¿Sí? Todos estos son objetivos específicos que yo tengo que hacer y cada uno de ellos, sumados, cada uno de ellos me van a permitir alcanzar el objetivo general. No sé si fue muy burdo ese ejemplo, pero no sé si queda claro ahí, jóvenes. Sí, licenciada. ¿Sí? Vamos por ahí con toda la confianza. Porque acuérdense que de esto tienen que hacer ustedes su tarea. Entonces, para esto van a utilizar ustedes algo que se llama taxonomía de Bloom. ¿Han escuchado eso? Voy a dejar de compartir aquí un poquito. ¿Han escuchado esto de la taxonomía de Bloom? No, licenciada. Miren, pues, fíjense que esta taxonomía de Bloom, ahorita lo estoy. Si ustedes le dan lo buscan ahí en la web, van a encontrar algunas láminas como las que yo les estoy presentando ahorita. ¿Sí? Miren, pues, dígame, Glendy. Perdón, licenciada, solo para si me puede guiar en otra forma del objetivo. Reconocer la principal necesidad social de los pobladores de la zona 1 de Mixco como consecuencia del cambio climático. Sí, ahí sí, porque usted va a reconocerlo. ¿Cómo lo puede reconocer? Tiene que hacer una encuesta. ¿Cómo lo va a medir? ¿Cómo lo va a medir? Pues va a hacer una encuesta y usted les va a poner una serie de posibles problemas que han tenido. Tienen problemas de vivienda, problemas de empleo, problemas de vías de acceso, problemas de salud, problemas de educación. ¿Qué problemas? Y la gente le va a ir calificando, mire, y ahí resulta que el mayor problema que tenían era el problema de la vivienda porque se cayeron muchas viviendas. Ahí ya puede usted medirlo. Ahí sí ya lo podría medir, ¿sí? Entonces ese objetivo sí podría ser viable. Podría ser, pero hay que pensarlo bien, Glendy, y Muy usted bien. lo tiene que discutir con sus compañeros y compañeras, pero déjeme llegar a la matriz y va a ver usted que esa matriz le va a servir para poder ampliar más y ver todo su problema en conjunto, para que tengamos más capacidad para poder tener claro cuál es el camino a seguir, ¿sí? Porque hay algunos tips que le van a ayudar. Muy bien, licenciada, gracias. Ok, mira pues. Esta taxonomía de Bloom, fíjese que este señor Bloom se echó su buena fumada y nos dijo aquí hay 6 tipos de objetivos. En los primeros 3, el que está en rojo, naranja y amarillo, estos son procesos de cognitivo de orden inferior, porque lo que yo voy a intentar es recordar, comprender y aplicar. Cuando yo quiero alcanzar procesos cognitivos de orden superior, yo voy a analizar, a evaluar y a crear. Saben ustedes que la creación es la mayor manifestación de la inteligencia humana, la creación, cuando usted crea algo. Pero él los pone acá. No es que estos sean malos y estos sean mejores. No, no, no. Lo que pasa es que son los niveles que nosotros podemos llegar. Y entonces él propone, mire, si lo que usted quiere, si su objetivo, el objetivo es mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto, se demuestra comprensión básica de hechos e ideas, entonces mi objetivo es que comprender la situación de empleo de los, comprender la situación o comprender el desempleo en la zona 1 de Mixco. Ese sería un objetivo de la comprensión, ¿sí? Entonces,
¿Cómo puedo yo, qué palabras puedo utilizar? Todas estas. Quiero clasificar, quiero comparar, contrastar. Estos son los verbos que yo tendría que utilizar. Si yo lo que quiero es aplicar, estos son los verbos que yo tengo que utilizar. ¿Sí? Si yo quiero analizar, estos son los verbos que yo tengo que utilizar. ¿Sí? Voy a buscar este está más complicado, esta laminita. Voy a buscar solo lo de los verbos. ¿Qué verbos puede utilizar usted? Ah, bueno, usted quiere analizar. Su objetivo es analizar. Entonces, usted va a decir, su objetivo es comparar la situación de desempleo de las personas entre los años 2018 y 2022. Entonces usted lo que va a analizar, por eso quiere comparar. ¿Sí? Entonces, esta taxonomía de Bloom nos da los verbos, porque los objetivos siempre van a empezar con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, aquí la taxonomía de Bloom nos da esta como guía de cuáles son los verbos que tenemos que utilizar de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos, el objetivo general que nosotros tengamos. ¿Sí? Esta taxonomía la pueden encontrar ustedes en la web o voy a ver si yo tengo una que les convenga más. ¿Quedamos ahí, patojos? O sea que el proceso de investigación, como bien se decía anteriormente en la presentación que les di desde que iniciamos el curso, este proceso de investigación requiere de un trabajo de pensamiento del investigador. A ponerse con los pies sobre la tierra y requiere de una pasión, requiere de conocimiento, requiere de seguir esta lógica, pero también requiere de que manejemos algunas herramientas de comprensión, de redacción, de conocer qué quieren decir los verbos para poder llegar a estos. Ahorita fíjense que solo con los objetivos tenemos que saber redactar, ¿verdad? La utilización del vocabulario también. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo quiero ampliar el conocimiento, o sea que voy a dejar más información. Quiero aportar, quiero identificar. Así serían los verbos que vamos a utilizar, ¿sí? En la taxonomía de Bloom encuentran varios, ya vieron ustedes ahí. Bien, ahora vamos a ir con la justificación, ¿verdad? Cuando usted llega tarde, usted le dice a su mamá, voy a la universidad, en la universidad salgo a la 1:30 de la tarde, pero resulta que usted llegó a su casa hasta las 11 de la noche. Y su mamá le pregunta, ¿por qué llegaste tarde? A ver, dígame una respuesta que le haría a su mamá. Me quedé haciendo tareas. Ok. Entonces, mire, Wagner, usted está justificando el por qué llegó tarde. ¿Sí? Esa es una justificación. Ajá. No había bus, dice David. Sí, esa es otra justificación. Hay un problema, no habían buses, no llegaron, pasó algo y no llegó. Entonces, por eso me tardé desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche en venir. Me estoy justificando. No habían buses y me tuve que venir a pie y me llevaron 10 horas llegar aquí. Esa es una justificación, ¿sí? El por qué estoy haciendo una investigación. ¿Por qué quiero investigar que las personas, si las personas tienen un consumo racional? ¿Por qué quiero yo hacer esa relación entre el consumo racional y el medio ambiente? ¿Por qué voy a hacer esa relación? ¿Por qué quiere determinado grupo concientizar a las personas si eso llega? ¿Por qué quiere el otro grupo medir las consecuencias económicas a partir de los efectos del cambio climático? Entonces, lo que voy a justificar la investigación
Es decir, son aquellos argumentos sobre la necesidad de resolver el problema, sustentar con argumentos convincentes la investigación. Entonces me tengo que preguntar, ¿por qué y para qué se va a llevar a cabo la investigación? ¿Por qué voy a investigar el consumismo dentro del tema del cambio climático? ¿Por qué? Entonces ahí voy a conocer las causas y los efectos que me motivan a la investigación. Esa es la justificación. ¿Queda ahí, muchachos? Muchachas. ¿Vamos claros ahí? ¿Patojos? Sí. Licenciada. ¿Sí? Esa es la Sí, licenciada. justificación. Ahora, el bosquejo preliminar de temas. Si yo tengo el gran tema, tengo un gran tema. Ahora, para poder explicar ese tema, yo tengo que explicar diferentes aspectos de mi investigación. Esos diferentes aspectos, claro, están relacionados, pero es necesario que yo los explique por separado. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos como subtemas, digamos, aquí hay un subtema, ¿bien? La justificación, yo tengo el gran plan de investigación. Explicar el plan de investigación a los estudiantes del primer semestre del área común o al salón 501. Explicar la estructura del plan de investigación a los estudiantes del salón 501. Bueno, ese sería mi gran tema. Mis subtemas, explicar la justificación de la investigación, explicar los objetivos de la investigación, explicar qué son las hipótesis, en fin, estos son mis subtemas. Estos subtemas me permiten en su conjunto explicar el gran tema. ¿Sí? Entonces yo necesito mi bosquejo preliminar de temas. Es decir, voy a seleccionar con mayor grado de análisis los posibles temas y subtemas a investigar. Y los voy a plantear en orden lógico. ¿Qué es un orden lógico? Bueno, voy a hablar del cambio climático. O, por ejemplo, voy a hablar sobre el desempleo. ¿Sí? Entonces, mi tema es el desempleo. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer primero para poder explicar el desempleo? Leer información. Sí, pero ¿cuál sería mi primer subtema para poder explicar el desempleo? Claro, tenemos que hacer una investigación, ¿verdad? Primero, tendría yo que definir qué es desempleo, ¿no les parece? Con eso tendría que empezar, definiendo el concepto de desempleo. El concepto o la categoría, entonces tendría que yo explicar que el desempleo es una categoría económica que surge netamente dentro del sistema capitalista. ¿Sí? Solo en el capitalismo hay desempleo. En el esclavismo no había desempleo. En el capitalismo sí hay desempleo. Y ahí podría decir, ¿qué es el desempleo? Voy a mis fuentes, como dice la compañera, para poder hacer ese subtema, voy a ir a mis fuentes, que ya hice mis fichas, entonces voy a ver, bueno, el fulanito de tal, o el señor tal, el doctor o el licenciado, dice esto del desempleo, que el desempleo es tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, considerando lo que dice el anterior investigador, esta investigación se va a realizar o vamos a considerar el desempleo que se da en Guatemala, ¿verdad? O las capacidades laborales que tienen las personas. Entonces, ahí puedo ir yo desarrollando qué es el desempleo. Pero primero tendría que ser la definición del desempleo. ¿Sí? Luego, probablemente tendría yo que definir los empleos usuales del lugar donde yo voy a estar. Por ejemplo, podría ser otro subtema. O las estadísticas también podría ser otro subtema. ¿Sí?
o las instituciones que se dedican a la elaboración de estadísticas de desempleo, o las instituciones que están vinculadas con el desempleo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo estoy haciendo acá para Guatemala, ¿a qué instituciones están vinculadas al desempleo? Instituciones gubernamentales. Tenemos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, tenemos a la otra de Emprendimiento, en fin. Entonces tendríamos que ir a analizar todo esto. Estamos hablando de cuáles son los temas y subtemas que yo voy a poner dentro de mi plan de investigación como un bosquejo preliminar, porque pienso que analizando cada uno de esos subtemas yo puedo darle respuesta a la definición del problema, ¿sí? Es un primer intento de ordenamiento. Cuando uno hace un plan de investigación no quiere decir que es un saco de fuerza, ¿oyeron? Porque ya en la investigación, en el desarrollo de la investigación, entonces ya en mi siguiente fase del proceso de investigación, yo podría cambiar porque encuentro que hay otro tema, entonces ya lo puedo incluir. Este no es un saco de fuerza, pero es probable, por eso se llama bosquejo preliminar, porque todavía puede tener cambios, ¿no? Entonces, es probable que se consideren otros. Y es una guía para la recolección de datos. Ya les voy a dar un tip de cómo buscar esos temas. La metodología. Entonces, miren, ya vamos por el inciso E, la metodología. Es indicar todos los métodos que se van a emplear para el desarrollo de la investigación, así como para las técnicas de recolección, el ordenamiento y análisis de datos, con lo cual se logrará medirlos y correlacionarlos en el proceso de evaluación. En la metodología yo tengo que decir todas aquellas técnicas, ¿verdad? Mi metodología es que yo voy a utilizar, ¿se recuerdan aquellos razonamientos lógicos que hablamos, que íbamos a analizar, que íbamos a observar, que íbamos a sintetizar, en fin, todos estos elementos lógicos que están en la presentación me sirven para explicar la metodología? ¿Qué método estoy utilizando para llegar a darle respuesta al problema? Ah, bueno, mi metodología es analítica o es de análisis, porque voy de lo simple, de lo individual a lo particular, o voy de lo particular a lo individual, ¿sí? Utilizando las técnicas de subrayado, las técnicas del fichaje, se elaboraron fichas, se determinaron tantas fuentes de consulta, ¿sí? Y se elaboraron 20 encuestas. Se van a elaborar encuestas a una población, a un determinado niveles de población, y esa población se va a determinar con herramientas estadísticas, porque tenemos que encontrar cuántas encuestas. Por ejemplo, si sabemos que la población de la zona 1 de Misco es de tanto, ¿cuántas boletas tengo que pasar? Porque no se las voy a pasar a todos. Entonces eso, la estadística me dice cuántas boletas tengo que obtener, tengo que pasar. Entonces también les voy a enseñar cómo determinar el número de muestra para hacer las boletas. Porque ¿cuántas boletas va a pasar usted? ¿5, 10, 15, 20, 1000, 5000? ¿Cuántas boletas tiene que utilizar? Entonces eso me lo va a decir las herramientas estadísticas, ¿sí? Entonces aquí tengo que poner toda la metodología que voy a utilizar. ¿Está claro ahí, patojos? ¿Patojas? Sí, ¿Chicos, chicas? ¿Sí? Va, gracias. Luego hay que poner el cronograma. Fíjense que este es el inciso F, cronograma de actividades. El cronograma señala las diferentes etapas de la investigación y el tiempo estimado con una secuencia ordenada de los pasos de la investigación. Ahora, entonces yo hice primero, de tal fecha a tal fecha, hice la investigación a través de la web, ¿verdad? ¿Cuántos días lo hice? 3 días. Entonces ahí pongo, los hice en febrero, tantos días, lo marco. Luego elaboré las fichas. Tantos días me llevó para elaborar la ficha. Entrega de las fichas, ¿qué día entregué las fichas? Luego, la definición del problema. Y para la definición del problema, reunirme con el grupo para discutir cuánto tiempo. Obtener la definición final del problema, tanto tiempo. ¿Cuándo la entregué? Y así van haciendo ustedes el cronograma de actividades. Claro, tiene que ir de forma lógica, porque ahí me va a decir cuánto tiempo me lleva a hacer la investigación y
cómo estoy planificando, cuáles son las actividades que voy a hacer, porque eso ya me pone un orden. El día sábado yo dije que iba a leer tal documento para saber sobre qué es el marco teórico. Lo cumplí. Bueno, ya voy avanzando. El siguiente día voy a leer qué es la justificación. Bueno, ya lo hice. Y voy haciendo el cronograma de todas las actividades. No sé si ahí queda claro, muchachos. Patojos. Tengo una duda, pero en el cronograma lo hacemos como una línea de tiempo o así como recuadros. En el chat del WhatsApp yo les di unos números de página del documento que les compartí, donde hay un ejemplo de cronograma y un ejemplo de presupuesto. Entonces, ahí en el chat del WhatsApp, si alguien lo puede ver ahí, les puse ahí las páginas donde aparecen un ejemplo para que ustedes lo sigan. Y ahí en ese mensaje que les envié, les solicité que empezaran a elaborar ya su cronograma y su presupuesto. Si alguien se tomó nota de eso y me puede recordar cuál es el número de las páginas para comentarle a aquel compañero. ¿Alguno de los 60 que están aquí leyó ese mensaje? ¿Ninguno? Patojos. Página 64, si no estoy mal, licenciada. Ok, entonces ahí está la página 64 del documento, pero ahí está el mensaje en el WhatsApp que usted puede... ¿Perdón, Jimena? Dice que en la página 66 del documento hay un ejemplo de elaboración del cronograma. Ajá. Ok. 66. Ok, perfecto. Entonces, del documento, por favor, compañero que me estaba preguntando, de ahí hay un ejemplo de cómo hacer el cronograma. No va a ser una línea de tiempo como se hace en el Excel, sino que vamos a utilizar, como la propuesta que tiene el Excel, sino que vamos a hacerlo como en una matriz, en una tabla, ¿no? Para que sea más fácil. Acuérdense que el tiempo que estamos llevando es desde que ustedes empezaron, desde que yo les dejé el laboratorio del fichaje, ¿verdad? Desde ahí vamos a empezar, porque hasta empezamos a hacer el plan de investigación, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta al cronograma, aunque eso es muy más, no tiene tanta complicación, ahí entonces en el chat del WhatsApp yo con mucho gusto les apoyo. Y luego el presupuesto. Ya teniendo el cronograma, entonces yo sé qué necesito y va a detallar y cuantificar financieramente los requerimientos humanos, materiales, físicos y otros necesarios. ¿Qué voy a poner en mi presupuesto? Por ejemplo, bueno, mi presupuesto, yo tengo que gastar tiempo, el tiempo podrían ponerlo, bueno, si usted cuántas horas va a dedicarlo, le puede poner precio a sus horas de trabajo. Materiales, necesita computadora, necesita energía eléctrica, necesita internet, en fin, ¿qué es lo que necesita? Y luego le pone precio a todo esto. Usted va a hacer las encuestas físicas y las va a llevar, va a pasar en cada casa y va a tener que pasar la encuesta así, va a llevar su boleta y en fin, y la va a imprimir. Entonces necesito, gracias a quien compartió la taxonomía de Bloom, creo que es. Si necesita esto, entonces usted dice, bueno, entonces necesito 100 de hojas papel bond. Impresión de las 100 hojas, tiene un precio. Y en fin, y luego se va a ir en Uber. Bueno, precio del Uber para llegar a la zona 1 para elaborar, para pasar las encuestas. El almuerzo que tiene que hacer durante haga las encuestas. Todo eso que usted va a gastar en dinero, ¿sí? Lo que está usted invirtiendo, ¿sí? Esto ya es en dinero. ¿Cuánto va usted a invertir en el plan de investigación? Ese es el presupuesto de los recursos, ¿sí? Y luego, la bibliografía. La bibliografía son todas las fuentes consultadas. ¿Cuáles son las fuentes que hemos consultado? Todas las fuentes que ustedes pusieron en el laboratorio del fichaje. Para poner la bibliografía es obligatorio aplicar las normas APA. ¿Sí? Por eso es que se les compartió
un documento donde están cómo se cita, cómo se hacen las citas en Word, porque eso le va a servir para elaborar su bibliografía. Cuando usted hizo sus fichas en el laboratorio del fichaje, ahí decía autor, año de consulta, año de la edición del documento, cómo se llama el documento, o sea, toda la información. Es decir, usted, como bien le dije, cuando hizo su laboratorio del fichaje, tenía que encontrar un documento. Sacó la cita textual, bueno, la puso en su ficha, pero la ficha también llevaba